¿Sabías que una decisión tan pequeña puede cambiar el curso de un país entero? Mientras otros luchaban por sobrevivir en tierras fértiles y bien conectadas, Australia enfrentó un desafío único. Con vastos desiertos, una población diminuta y un aislamiento abrumador, este continente se convirtió en un enigma geográfico. Desde la fiebre del oro hasta las oleadas de inmigrantes que transformaron su cultura, Australia ha sido un lugar donde la naturaleza, la historia y la lucha por la supervivencia se entrelazan en formas sorprendentes. En este viaje, descubrirás cómo un territorio tan vacío puede estar lleno de historias fascinantes. Número 1. Comparaciones entre el tamaño y la población de Australia con otros países y continentes. Australia es un continente enorme, pero cuando se trata de población, la historia cambia. Imagina comparar todo el territorio de Australia con los 48 estados continentales de Estados Unidos. Mientras que los estadounidenses cuentan con más de 300 millones de habitantes, Australia apenas supera los 26 millones. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo es posible que un continente tan vasto tenga tan pocos habitantes? La respuesta se encuentra en la comparación con otras áreas densamente pobladas. Por ejemplo, California, con sus costas soleadas y su diversidad cultural, alberga más de 39 millones de personas, superando la población de toda Australia. Lo mismo ocurre con Texas, hogar de más de 28 millones. Solo esos dos estados ya tienen más personas que el continente australiano. Pero esto no termina aquí. Ahora pongamos la lupa en Inglaterra. Este pequeño país europeo, con sus campos verdes y su historia milenaria, tiene una población de más de 50 millones de personas, más del doble que la de Australia. Aunque Inglaterra es solo una parte del Reino Unido, su densidad poblacional es asombrosa en comparación con el vasto y vacío continente australiano. La cosa se vuelve aún más impresionante cuando nos aventuramos a comparar a Australia con islas significativamente más pequeñas. 7 islas alrededor del mundo, como Gran Bretaña, Honshu, la principal isla de Japón, Java, Indonesia y Madagascar, tienen poblaciones que superan la de Australia. Número 2. La urbanización extrema de Australia. Australia tiene una característica particular. Es uno de los países más urbanizados del mundo, pero al mismo tiempo, gran parte de su territorio está prácticamente vacío. Alrededor del 90% de la población australiana vive en áreas urbanas, y estas ocupan solo el 0.22% del total de la superficie del continente. Eso significa que hay kilómetros y kilómetros de tierra sin habitar, mientras que las ciudades están llenas de vida. Para ponerlo en perspectiva, casi todos los australianos viven a menos de 80 kilómetros de la costa, lo que deja el vasto interior del país casi deshabitado. En Australia, el concepto de vida urbana es crucial, ya que la mayoría de las personas prefieren quedarse en los márgenes del continente, donde las condiciones climáticas son más llevaderas y los servicios están más a mano. Ciudades como Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaida son las más grandes del país y albergan a la mayoría de los habitantes. Estas 5 ciudades concentran alrededor de 2/3 de toda la población de Australia. Es impresionante pensar que en un país tan grande, solo 5 ciudades dominan la vida cotidiana de millones de personas. En términos globales, Australia es una de las naciones más urbanizadas del planeta, superando a muchos otros países en términos de concentración poblacional en áreas urbanas. En Europa, la vida rural sigue siendo común, pero en Australia, el estilo de vida urbano es la norma. Número 3. El condado de East Pilbara, en Australia Occidental. East Pilbara es uno de esos lugares que te deja sin palabras. A primera vista, se trata de un vasto territorio en Australia Occidental, pero cuando profundizas en los detalles, lo que realmente sorprende es su tamaño en comparación con su población. Imagina un lugar del tamaño de Japón, pero en lugar de tener millones de habitantes como la nación asiática, en East Pilbara solo viven un poco más de 10.000 personas. Sí, has leído bien, 10.000 personas ocupan una extensión comparable a todo Japón. La mayor parte de esas 10.000 personas vive en una pequeña ciudad llamada Newman.
Esta ciudad es prácticamente el único punto urbano en toda esta región colosal. Newman es el corazón de East Pilbara, una especie de oasis en medio de la nada, donde los habitantes disfrutan de una vida tranquila, rodeados de un vasto desierto que parece interminable. Lo curioso de East Pilbara es que, a pesar de su tamaño, la vida aquí sigue siendo notablemente rural y tranquila. Las distancias entre los asentamientos son tan vastas que la mayoría de los residentes depende del transporte aéreo o largas jornadas en carretera para acceder a otras áreas del país. La mayor parte del paisaje está dominado por una vasta extensión de tierra desértica, salpicada por montañas y mesetas que forman un escenario imponente y a menudo intimidante para los forasteros. Número 4. La zona pastoral, no incorporada de Australia del Sur. Si creías que East Pilbara era un lugar poco poblado, espera a conocer la zona pastoral no incorporada de Australia del Sur. Este territorio es tan grande como Francia, un país europeo con más de 60 millones de personas, pero aquí, en esta vasta región australiana, solo viven 3.750 personas. Sí, has leído bien, 3.750 personas tienen el lujo de ocupar una extensión de tierra del tamaño de Francia. Lo más increíble de todo es que, debido a la baja densidad de población, cada habitante de la zona pastoral no incorporada tiene a su disposición unas 178 tierras, porciones de tierra considerablemente grandes. Es como si cada persona pudiera tener su propio reino personal en medio de la nada. Imagínate estar rodeado de vastas extensiones de tierra, sin ver a otra persona durante kilómetros y kilómetros. Es un escenario que desafía la imaginación, pero que para los pocos residentes de esta zona es una realidad diaria. La zona pastoral, no incorporada, es un territorio remoto y desértico. A diferencia de las áreas urbanizadas en otras partes de Australia, aquí no hay grandes ciudades ni infraestructuras sofisticadas. Lo que hay es espacio, mucho espacio. La mayor parte de la tierra se utiliza para la ganadería, ya que las condiciones no permiten una agricultura intensiva. La sequedad del clima y la falta de agua son factores limitantes para cualquier tipo de asentamiento humano significativo. Número 5. El rancho de Anna Creek. Anna Creek no es solo un rancho, es una entidad en sí misma. Este vasto territorio en Australia del Sur es el rancho ganadero más grande del mundo, y cuando decimos grande, lo decimos en serio. Con un tamaño apenas mayor que Israel, Anna Creek es más que un simple lugar para criar ganado. Es una de las maravillas de la escala humana en la naturaleza. Pero lo más asombroso no es su tamaño, sino el hecho de que en todo este inmenso territorio viven menos de una docena de personas. Con solo 8 empleados a tiempo completo, Anna Creek es un gigante solitario en medio de la nada. En su vasta extensión, alrededor de 10.000 vacas pastan libremente, ocupando más espacio que cualquier otro rancho en el mundo. La vida en Anna Creek es un desafío diario, no solo por las distancias, sino también por las duras condiciones climáticas del desierto australiano. Aquí, el calor extremo y la falta de agua son parte de la vida cotidiana, y el trabajo de los pocos empleados que lo habitan consiste en asegurarse de que el ganado sobreviva en estas difíciles condiciones. Número 6. Las distancias vastas entre Esperance y Kununurra. Australia Occidental no solo es grande, sino que es tan vasto que las distancias entre algunas de sus ciudades pueden resultar casi inimaginables. Un ejemplo perfecto de esta inmensidad se encuentra entre dos ciudades relativamente desconocidas para el resto del mundo, Esperance y Kununurra. Estas dos localidades se encuentran en extremos opuestos del estado de Australia Occidental, y viajar entre ellas es una auténtica odisea. Para recorrer la distancia entre Esperance, que se encuentra en la costa sur, y Kununurra, situada cerca de la costa norte, se necesitan al menos 35 horas en coche. Eso sí, esto no es un viaje en línea recta por una carretera recta y bien señalizada, es una travesía que cubre más de 3.200 kilómetros de desierto, montañas y terrenos accidentados, atravesando algunos de los paisajes más desolados y fascinantes del planeta. Lo más asombroso de este trayecto es que,
Durante esas 35 horas, apenas te cruzas con asentamientos humanos. A lo largo de todo el camino, solo te toparás con poblaciones que, en conjunto, suman menos de 70.000 personas. Es un vacío tan grande que resulta difícil de imaginar. Para ponerlo en perspectiva, realizar este trayecto sería como conducir desde Madrid hasta Estambul, cruzando casi toda Europa. Pero en lugar de pasar por ciudades bulliciosas y pueblos pintorescos, te encuentras con vastos paisajes deshabitados y un silencio que solo es interrumpido por el viento y el ruido de tu propio vehículo. Número 7. Impacto climático y geográfico en la población. A lo largo de los siglos, Australia ha sido conocida no solo por sus paisajes, sino también por sus condiciones climáticas extremas. Este es uno de los principales factores que han moldeado la distribución de su población. Gran parte del continente está cubierto por un gran desierto, y aunque esta es la imagen que muchos tienen de Australia, el desierto es solo una parte de la historia. El clima y la geografía de Australia han jugado un papel clave en mantener su interior prácticamente deshabitado. La región occidental, que se encuentra relativamente cerca de la Antártida, es constantemente azotada por corrientes oceánicas frías que llegan desde el Océano Austral. Estas corrientes frías afectan directamente la formación de nubes, lo que significa que gran parte de esta área recibe muy poca lluvia, lo que lo convierte en un entorno hostil para el asentamiento humano. Por otro lado, el este de Australia está dominado por la Gran Cordillera Divisoria, la cadena montañosa más larga del continente. Estas montañas bloquean las nubes de lluvia que avanzan desde el Océano Pacífico, impidiendo que la humedad llegue al interior del continente. Como resultado, el lado oriental de la cordillera recibe más lluvias, mientras que el vasto interior permanece seco y árido. Número 8. El fenómeno de El Niño y las lluvias erráticas en el norte. El norte de Australia es conocido por sus lluvias impredecibles y su clima extremo, una combinación que puede hacer que el cielo se convierta en un aliado o en un enemigo en cuestión de días. Esta región sufre las oscilaciones del fenómeno conocido como El Niño, una corriente cálida que afecta la presión atmosférica y los vientos en todo el Océano Pacífico. Durante los años de El Niño, los vientos que traen humedad a Australia disminuyen, provocando sequías prolongadas que pueden durar años. Sin embargo, en los años de la Niña, lo opuesto ocurre. Las lluvias son intensas y las inundaciones pueden devastar ciudades enteras. Un ejemplo extremo de esta volatilidad ocurrió en 1898, cuando un ciclón arrojó una cantidad impresionante de 740 milímetros de lluvia sobre una pequeña ciudad del norte de Australia en un solo día. Para poner esto en perspectiva, esa cifra es más que toda la precipitación media anual de Londres. En un solo día, una ciudad australiana recibió más agua que lo que normalmente cae en la capital inglesa en todo un año. Este tipo de eventos climáticos extremos no son raros en el norte de Australia, pero lo que hace que la situación sea aún más curiosa es que, a veces, la misma región puede experimentar años enteros sin prácticamente una gota de agua. En 1924, por ejemplo, la misma ciudad que había sido golpeada por el ciclón en 1898 recibió solo 4 milímetros de lluvia en todo el año, una cantidad incluso menor que la que cae en promedio en el desierto del Sahara. Número 9. El sistema fluvial Murray-Darling. El sistema fluvial más importante de Australia, la cuenca del Murray-Darling, es vital para el suministro de agua potable y la agricultura en el país, pero también es una paradoja geográfica. Aunque cubre una vasta área en el sureste de Australia, este sistema fluvial tiene uno de los caudales más bajos del mundo, especialmente cuando se compara con otros grandes ríos. Para darte una idea, el caudal medio anual de la cuenca Murray-Darling es de solo 24.000 gigalitros al año. Aunque esto puede parecer una cifra significativa, resulta pequeño en comparación con otros sistemas fluviales. El río Mississippi, por ejemplo, en los Estados Unidos, tiene un caudal medio de 530.000 gigalitros anuales, más de 20 veces el caudal del Murray-Darling. Este bajo caudal es una de las principales razones por las que Australia siempre ha tenido dificultades
para desarrollar una agricultura a gran escala en su interior, y es también una de las razones por las que la mayoría de su población se concentra en las áreas costeras. A pesar de su modesta cantidad de agua, la cuenca Murray-Darling es crucial para la vida en el sureste de Australia. Proporciona agua potable a más de 3 millones de personas y riega las tierras agrícolas que rodean el área, convirtiéndola en el corazón agrícola del país. Estas tierras producen la mayor parte de los alimentos que consumen los 26 millones de australianos, y además, los cultivos son tan abundantes que permiten exportar a gran parte de Asia. Número 10. Historia de la erosión del suelo en el norte de Australia. Cuando se habla del norte de Australia, es fácil pensar en vastos paisajes vacíos y desiertos interminables, pero pocos saben que esta región ha sido víctima de la erosión del suelo durante cientos de millones de años. A diferencia de otras partes del mundo, donde las montañas jóvenes y los glaciares han renovado constantemente el suelo, el norte de Australia ha permanecido sin actividad geológica significativa desde hace 1.500 millones de años. En términos geológicos, esto significa que el suelo del norte de Australia es uno de los más antiguos y erosionados del planeta. No ha habido nuevas montañas formadas desde la era precámbrica, y la última vez que hubo actividad glacial en la región fue hace casi 300 millones de años, durante el período carbonífero. Esto ha provocado que el suelo haya sufrido un desgaste continuo, sin renovación, lo que ha resultado en una calidad del suelo muy pobre para la agricultura. Número 11. Los recursos de agua dulce de Australia. Australia tiene una paradoja interesante. Aunque es uno de los continentes más secos del mundo, no carece de recursos de agua dulce. De hecho, Australia cuenta con 492 kilómetros cúbicos de fuentes de agua dulce renovables, lo que lo coloca en una posición sorprendentemente ventajosa en comparación con otros países. Sin embargo, la distribución de estos recursos es tan desigual que gran parte del país sigue enfrentando problemas de sequía y escasez de agua. En términos de comparación, Australia tiene más agua dulce que muchos países con poblaciones mucho más grandes. Por ejemplo, Pakistán, con una población 8 veces mayor que la de Australia, tiene la mitad de los recursos de agua dulce. Esta discrepancia se debe en gran parte a la forma en que el agua está distribuida en el continente australiano. Mientras que algunas áreas, como la costa este y Tasmania, reciben abundantes lluvias, otras regiones, como el interior desértico, apenas ven caer agua del cielo en años. El problema en Australia no es necesariamente la falta de agua en sí, sino la dificultad para aprovechar los recursos de agua que están disponibles. Solo alrededor del 6% de la tierra de Australia es cultivable y adecuada para la agricultura, y la mayoría de estas tierras se encuentran en la cuenca Murray-Darling, que ya enfrenta sus propios problemas de escasez de agua. Aunque Australia tiene más tierras cultivables que países como Indonesia o Malasia, la mayor parte de estas tierras se encuentran en áreas con lluvias erráticas o insuficientes. Número 12. La historia de la población de Australia. La historia de la población en Australia es tan fascinante como inusual. Mientras otros continentes veían grandes migraciones humanas y crecían exponencialmente, Australia permanecía en gran parte aislada, habitada por los aborígenes australianos durante miles de años. La llegada de los humanos modernos al continente se remonta a hace aproximadamente 50.000 años, cuando los primeros habitantes cruzaron puentes de tierra desde lo que hoy conocemos como el sudeste asiático, durante una época en la que los niveles del mar eran significativamente más bajos. A lo largo de milenios, estos primeros australianos desarrollaron culturas ricas y diversas, con una conexión profunda con la tierra y la naturaleza. Sin embargo, el aislamiento geográfico de Australia impidió el contacto significativo con otras civilizaciones durante miles de años. Durante la mayor parte de este tiempo, Australia evolucionó separadamente del resto del mundo, lo que permitió el desarrollo de su fauna y flora única, dominada por marsupiales como los canguros y los koalas. El aislamiento de Australia cambió drásticamente cuando, en 1606, el navegante holandés Willem Janszoon y su tripulación
llegaron a las costas del norte de Australia. Aunque este fue el primer contacto documentado entre europeos y el continente, los holandeses no se asentaron de manera significativa. Pasarían más de 150 años hasta que los británicos decidieran establecer el primer asentamiento europeo permanente en el continente. Número 13. El descubrimiento europeo y el naufragio del Bergul de Drajik. El primer contacto de Europa con Australia, a principios del siglo XVII, fue casi accidental, y este continente permanecería como una incógnita para los europeos durante mucho tiempo. Fue en 1606 cuando el holandés Willem Janszoon puso pie en la península de Cape York, en el norte de Australia, convirtiéndose en el primer europeo conocido en haber llegado al continente. Sin embargo, este descubrimiento no llevó a una colonización inmediata. De hecho, Australia era vista como una tierra hostil, y los holandeses no hicieron ningún esfuerzo por establecerse en el continente. Pero las interacciones entre los europeos y el continente australiano no terminaron ahí. Un episodio misterioso y trágico en la historia temprana de los europeos en Australia ocurrió en 1656 con el naufragio del barco holandés Bergul de Drajik frente a la costa de Australia Occidental. El Bergul de Drajik, que se dirigía a Batavia, actual Yakarta, en Indonesia, quedó atrapado en una tormenta y se estrelló contra las peligrosas costas australianas. 75 personas sobrevivieron al naufragio y lograron llegar a la costa, pero pronto se dieron cuenta de que estaban varados en un territorio completamente inhóspito y desconocido. Desesperados por buscar ayuda, un pequeño grupo de 7 personas se embarcó en un bote salvavidas con la esperanza de llegar a Batavia y alertar a las autoridades. Número 14. La fiebre del oro en el siglo XIX. Uno de los episodios más emocionantes en la historia de Australia fue la fiebre del oro en el siglo XIX. Todo comenzó en 1851, cuando se descubrieron grandes depósitos de oro en el estado de Victoria. Este descubrimiento cambió por completo el destino de Australia, atrayendo a miles de inmigrantes de todo el mundo en busca de riqueza y oportunidades. Hasta entonces, Australia había sido principalmente una colonia penal británica, pero la fiebre del oro transformó el continente. En solo una década, la población de Australia se duplicó, pasando de poco más de 400.000 habitantes a más de 1 millón. Personas de todos los rincones del planeta llegaron a Australia para probar suerte en los campos auríferos. De hecho, muchas de las ciudades más grandes de Australia hoy en día, como Melbourne, crecieron rápidamente durante este periodo, impulsadas por el auge económico que trajo el oro. Los mineros llegaron desde todas partes del mundo, europeos, chinos, americanos y otros. Las ciudades mineras surgieron casi de la noche a la mañana, creando una mezcla diversa de culturas y costumbres. Sin embargo, la vida en los campos auríferos no era fácil. Los mineros vivían en condiciones duras, enfrentándose a la competencia, las enfermedades y los peligros de los trabajos de excavación. Número 15. Política de inmigración de Australia Blanca. La política de Australia Blanca es uno de los capítulos más controvertidos y fascinantes en la historia del país. Este conjunto de leyes y normativas fue diseñado para mantener a Australia como una nación predominantemente europea, limitando drásticamente la inmigración de personas no blancas. Implementada a principios del siglo XX, esta política reflejaba los temores de muchos australianos de la época. El miedo a ser superados demográficamente por las poblaciones de Asia, que estaban mucho más cerca geográficamente que Europa. Tras la Federación de Australia en 1901, una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue establecer la Ley de Restricción de Inmigración, también conocida como la Política de Australia Blanca. Aunque oficialmente se decía que esta política no era racista, en la práctica su objetivo era claro: mantener la composición étnica de Australia mayoritariamente blanca, es decir, de origen europeo, especialmente británico. Una de las principales herramientas de esta política fue la prueba de dictado,
un examen de idioma que se administraba a los inmigrantes que llegaban al país. A los inmigrantes se les pedía que escribieran 50 palabras dictadas en cualquier idioma europeo. Si bien esta prueba parecía justa en teoría, en la práctica se utilizaba de manera discriminatoria para rechazar a aquellos que no se deseaba admitir en el país. Si un inmigrante superaba la prueba en un idioma, se le pedía que la realizara nuevamente en otro idioma, asegurando que, en última instancia, fracasara. Número 16. La transformación multicultural de Australia. La transformación de Australia de un país predominantemente europeo a una nación multicultural es uno de los cambios más notables en su historia reciente. Si retrocedemos en el tiempo hasta mediados del siglo XX, Australia era una nación con una población mayoritariamente de origen británico, resultado directo de la política de inmigración conocida como Australia Blanca. Sin embargo, el fin de esta política y la apertura del país a la inmigración de todas partes del mundo marcaron el comienzo de una nueva era. El cambio comenzó a gestarse después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Australia, al igual que muchos otros países, necesitaba reconstruir su economía y aumentar su población. La guerra había dejado al país en una posición vulnerable, y los líderes del gobierno se dieron cuenta de que necesitaban atraer inmigrantes para fortalecer la nación. Sin embargo, al principio, las políticas de inmigración seguían favoreciendo a los europeos, especialmente a los británicos. Fue en la década de 1960 cuando Australia comenzó a abrirse a la inmigración de otras partes del mundo. Durante este tiempo, llegaron al país millones de inmigrantes europeos, muchos de ellos refugiados desplazados por la guerra. Italia, Grecia, Polonia y los países bálticos se convirtieron en importantes fuentes de inmigración, trayendo consigo nuevas culturas y tradiciones. Este fue un cambio significativo, ya que hasta entonces la mayoría de los inmigrantes habían sido británicos. Número 17. El crecimiento de la población inmigrante en el siglo XXI. En el siglo XXI, Australia ha continuado su tendencia hacia el multiculturalismo, atrayendo a inmigrantes de todo el mundo a un ritmo constante. Lo que comenzó como una política de inmigración más abierta en la década de 1970 ha evolucionado hasta convertirse en una parte fundamental de la identidad nacional australiana. Hoy, el país cuenta con una de las tasas de inmigración más altas entre las naciones desarrolladas, y se espera que esta tendencia continúe en las próximas décadas. A medida que el mundo globalizado ha avanzado, Australia se ha beneficiado enormemente de su apertura a la inmigración. Las políticas gubernamentales modernas favorecen la entrada de inmigrantes altamente capacitados, lo que ha permitido al país atraer talento de todo el mundo en áreas como la tecnología, la ciencia y la medicina. Este enfoque ha ayudado a mantener a Australia competitiva en la economía global, mientras que también ha contribuido al crecimiento económico y a la creación de empleos. Número 18. El impacto de la inmigración en la vida cotidiana en Australia. El impacto de la inmigración en la vida cotidiana de los australianos ha sido profundo y abarcador. Durante el último siglo, Australia ha pasado de ser un país con una población mayoritariamente de ascendencia europea a convertirse en una de las naciones más diversas culturalmente del mundo. Este cambio ha influido en todos los aspectos de la vida en el país, desde la gastronomía y el entretenimiento hasta la economía y la política. Una de las manifestaciones más visibles de este impacto es la comida. Si paseas por las calles de ciudades como Sydney o Melbourne, es imposible no notar la enorme diversidad gastronómica que define estas metrópolis. Restaurantes que sirven desde sushi japonés hasta curries indios, pasando por kebabs turcos y pastas italianas, son la norma. La inmigración ha transformado la escena culinaria australiana, haciendo que la comida de todo el mundo esté al alcance de todos. Los australianos han adoptado ingredientes y platos de diversas culturas, integrándolos en su vida diaria, como el popular laksa malasio o los dumplings chinos. Otro aspecto donde la inmigración ha dejado su huella es en el ámbito de las festividades y las celebraciones. Durante el año,
se celebran diversos festivales multiculturales por todo el país, como el Año Nuevo Lunar Chino, el Festival de Diwali hindú o el Eid al-Fitr musulmán. Estos eventos no solo son importantes para las comunidades de inmigrantes, sino que también han sido adoptados por el público en general, convirtiéndose en ocasiones de encuentro y celebración para personas de todos los orígenes. Esto refleja la integración de las culturas extranjeras en la sociedad australiana, que ha aprendido a abrazar y celebrar la diversidad. En el ámbito económico, la inmigración ha sido un motor clave del crecimiento de Australia. A lo largo de las últimas décadas, los inmigrantes han traído habilidades y talentos que han contribuido a la expansión de diversas industrias. Hoy en día, muchas empresas australianas dependen de la mano de obra inmigrante, especialmente en sectores como la construcción, la atención médica y la tecnología. Además, la llegada de estudiantes internacionales a las universidades australianas ha generado una fuente significativa de ingresos para el país, con muchos de estos estudiantes optando por quedarse y trabajar en Australia una vez que finalizan sus estudios. Número 19. El futuro de la inmigración en Australia. A medida que Australia mira hacia el futuro, la inmigración sigue siendo un tema central en la discusión sobre el crecimiento y desarrollo del país. A lo largo del siglo XXI, el país ha experimentado una afluencia constante de inmigrantes y se espera que esta tendencia continúe en las próximas décadas. Sin embargo, con el cambio climático, los desafíos económicos globales y las políticas migratorias en constante evolución, el futuro de la inmigración en Australia presenta tanto oportunidades como retos. Uno de los principales desafíos que enfrenta Australia en relación con la inmigración es cómo gestionar el crecimiento de la población en un país que ya está luchando con los efectos del cambio climático. Australia es una de las naciones más vulnerables al calentamiento global, y la escasez de agua y los incendios forestales ya están afectando a muchas de sus ciudades y comunidades rurales. A medida que la población sigue creciendo debido a la inmigración, será fundamental encontrar formas de gestionar estos recursos de manera más sostenible. Por otro lado, la inmigración continuará desempeñando un papel crucial en el crecimiento económico de Australia. Con una población envejecida y una fuerza laboral que necesita rejuvenecerse, los inmigrantes son esenciales para mantener la productividad del país. Muchos de los inmigrantes que llegan a Australia son jóvenes y altamente capacitados, lo que les permite integrarse rápidamente en la fuerza laboral y contribuir al crecimiento de la economía. Además, la diversidad cultural que traen consigo es una fuente de innovación y creatividad, algo que se ha visto reflejado en sectores como la tecnología y las industrias creativas. Número 20. El legado de la inmigración en Australia. El legado de la inmigración en Australia es evidente en todos los aspectos de la vida en el país, desde las calles bulliciosas de las ciudades hasta las zonas rurales que han sido revitalizadas por la llegada de nuevas comunidades. A lo largo de su historia, la inmigración ha sido un motor clave del desarrollo de Australia y ha moldeado su identidad moderna de maneras profundas y duraderas. Uno de los legados más visibles de la inmigración es la diversidad cultural que define a Australia hoy en día. En las grandes ciudades, la influencia de los inmigrantes está en todas partes, en la comida que se sirve en los restaurantes, en las lenguas que se hablan en las calles y en las festividades y eventos que celebran las diferentes culturas. El multiculturalismo ha sido una parte integral de la identidad australiana y es una fuente de orgullo para muchos. El impacto económico de la inmigración también ha sido significativo. Los inmigrantes han sido fundamentales para el crecimiento de la economía australiana, especialmente en sectores clave como la construcción, la tecnología y los servicios. Desde los primeros colonos que trabajaron en las minas de oro hasta los ingenieros y científicos que impulsan la innovación hoy en día, los inmigrantes han desempeñado un papel crucial en la construcción de la prosperidad del país. En el ámbito político, la inmigración ha desafiado a Australia a redefinir lo que significa ser australiano. En el pasado, la identidad australiana estaba estrechamente ligada a su herencia británica, pero a medida que más personas de diferentes orígenes llegaron al país,
Esta identidad ha evolucionado. Hoy en día, ser australiano significa mucho más que simplemente haber nacido en el país. Significa abrazar una diversidad de culturas, perspectivas y experiencias. Australia, a pesar de sus desafíos, demuestra que la diversidad y la resiliencia pueden redefinir un país.